Ramón Palomares, la casa de la poesía. Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento. Toma ahora el jarro de dulce leche y tíralo al viento, para que al regresar salpique de estrellas la tiniebla. Ramón Palomares. En esta oportunidad quiero saludar con un fraterno y entrañable abrazo a todos los poetas, amigos entrañables que organizan este mágico evento en Bello, Antioquia. En ellos he encontrado la bondadosa disposición para seguir tejiendo un destino provisorio, cercano a la palabra poética, pero aún más cercano a la palabra comprometida. Aguerrida palabra que adviene desde el impulso transparente por hacer cultura para un municipio hoy emblemático en Antioquia, Colombia. La JILAP es para mí un inmenso motivo de alegría y regocijo. Celebro cada jornada porque sé que en ella podemos volcarnos hacia un encuentro verdadero con algunos de los temas esenciales de la poesía, de la amistad, de la solidaridad, de la literatura. Gracias, queridos hermanos, por esta nueva invitación. Ramón Palomares es uno de esos poetas enormes que nos ha dado la tierra, justamente para regresar a ella y seguir buscando incansables el destino de las palabras. Él nos legó en sencilla necesidad, transparente y verdadera, la poesía que se hace casa de la palabra, porque ella misma alberga sus dones, sus misterios, sus innegables dones e infinitos. De allá, de lejos, de cerca, de la niebla, de la palabra, el silencio triste y sonoro, del canto elevado y puro viene la casa. La entrañable casa de adentro se abre con el instante de una palabra. La palabra debe venir de un lugar secreto, mágico, sagrado, íntimo. Quien la trae hasta nosotros es un poeta, es un hacedor de nuevos misterios. El tiempo nos permite descubrir en las palabras de esos singulares poetas una dimensión esencial del verbo creador, del verbo para ir a la entraña más recóndita del lenguaje. El poeta llega a esa casa para volverse casa en ese misterio de la palabra que es su vida. Así veo la poesía, el poema, el sonido, el secreto que está encerrado en el nombre y el recuerdo de un poeta egregio para nosotros, Ramón Palomares. Su poesía es una casa, su casa un universo protegido por el aire puro de la aurora. Esta casa no es solo de ausencias, es de tiempo y memoria, es de infinito y de horizontes azules. Sus paredes son de palabra pura, rasgadas por los años con el dolor más dentro, con el aroma de fiesta y olor a recuerdo entre las endijas que la protegen, con la celebración de cantos y verbos en el centro de cada día. Sus techos son de silencio, de música las puertas que abren y cierran la noche, de sonidos secretos en las ventanas, de aire enigmático en cada rincón oculto que la protege, de luz tenue mientras llega la aurora. Esta casa es una casa que es un poeta, que es un poema, que es una luciérnaga para alumbrar el tiempo venidero y recóndito, ese que no sabemos, ese que aún no tenemos y el poeta puede vislumbrar. Palomares es uno de esos poetas que se vuelven casa, casa de sueños, de intacta, mágica y soltura expresión. Es una casa que nos avista y nos protege. Esta casa es un poeta hecho de sonidos íntimos,
sonidos que han venido de afuera y se esconden en las paredes, en las ventanas, en las puertas, en las sillas, en los silencios, en los ojos, en los rostros y en las palabras de cada nuevo amanecer. Sonidos de agua que recorren toda la casa, la cuidan, la detienen, la rodean. Esta casa es Ramón Palomares, esta casa es su poesía. Sus páginas nos leen mientras vamos ausentes por el tiempo. Un poeta es así un instante en el tiempo infinito del universo. Hoy, luego de un tiempo de su partida, aún late su afanosa palabra en el silencio de cada poema que viene de su casa. Estas palabras son un sentido homenaje a la poesía de uno de nuestros más entrañables poetas venezolanos, un poeta que nos regaló la voz de la tierra, el canto de la madre, el fulgor de la esperanza, el aliento que nace en el entresijo del verbo, y con ello nos enseñó a expresar lo que aún nos faltaba. Ramón Palomares vive en nuestra memoria, es y está en nuestra memoria más secreta, canta en nuestro silencio más íntimo, alienta nuestro sueño, porque su poesía sigue estando en la música que respiran las palabras con las que se enciende un fuego verdadero en nuestro tiempo. Su música nos hace pensar en la esencia de la poesía, ese misterio de sonidos que enciende la palabra. La poesía está hecha en la memoria y en el sonido que nace del recuerdo que trae cada palabra venida de otro tiempo, de otra tradición, de otro lenguaje más ajeno y que añoramos y que los poetas saben subir a las escalas musicales del lenguaje. El poeta ha hecho que su obra tenga un sustento de tierra, la magia de un paisaje, el canto de una aldea, de un pueblo, de las aves, de los cielos, de los campos, de los otros que ya no están, de los más lejanos, los que no vuelven sino en la palabra, de los que vienen a llenar nuestro vacío de ahora. El poeta, que es Ramón Palomares, ha hecho que nosotros podamos volver a la esencia de la palabra poética para desentrañar la necesaria poesía que nos abriga, que nos contiene, que nos protege, que se vuelve casa y nos habita. 2. Un secreto homenaje. Cuando un poeta es el centro de un homenaje, de una conmemoración, algo, aunque invisible para muchos, comienza a cantar, a cambiar, a contar, a soñar. Ya casi no soñamos. Será quizás porque vivimos atrapados en el desvarío que heredamos de otros, muchas veces de esos otros tan ajenos a nosotros, y nos evitan y nos encierran por completo y por distante los ojos. O nos cierran por completo los ojos y nos evitan así la posibilidad de que entremos al mundo alucinante de la noche, de esa gran noche del sol radiante donde la palabra ilumina las estrellas, o quizás porque estamos lejos del sueño verdadero de la vida, es que nos sacuden. ¿Qué significa para nosotros hoy en este evento de la Jilab hacer un homenaje a un poeta como Ramón Palomares? ¿Qué significa para nosotros sus lectores, sus cercanos amigos de la distancia en este recuerdo? Debe significar lo más importante, lo más entrañable, lo más esencial. Pero si este no es el significado de este homenaje, entonces nos hemos quedado tan lejos del alma o tan lejos de la palabra o tan distantes de sí, de la palabra que la palabra entraña, que nos hace decir, hacer, sentir. Quizás entonces es otro tiempo el que nos ayuda a no contemplar lo que esconde y lo que protege la poesía. Este tiempo de ahora se esfuerza equívocamente en enseñarnos lo superficial,
lo vacuo, lo ínfimo de las relaciones profundas que deben propender hacia lo alto. Y lo más lamentable es que todos nos entrevemos en esos espejismos que no dejan por fuera sino la verdadera y fría relación de la vida. La distancia que nos comunican no es la esencial. La cercanía que nos devela es el misterio seguro de una amistad que, sin duda alguna, puede llevarnos al encuentro, al don y al hallazgo. ¿Y para qué poetas en estos tiempos entonces se aviene para nosotros esa pregunta? Quizás a muchos no les interese la pregunta, sin duda. Quizás a muy pocos le plazca solo dejar caer en los ojos el sonido hiriente de lo que puede significar la profunda poesía. Nada es ajeno a la palabra, incluso la muerte, aunque reseca el lenguaje, saca también de él la lágrima dolorosa y la vuelve sobre el papel con ese dolor y con esa pena. Esa es la tarea de quien reúne la vida a día haciendo notas, volcando el instante de un lenguaje que sabrá reconocer para su lejano tiempo y volverlo para los otros, para esos otros que no se olvidan. El poema viaja así entre el día y la noche, atravesando el lado oscuro del sol para poder decir y sonar en la inefable música de la poesía. El poeta sabe que la palabra no tiene estancia segura y la busca, y la acomoda, y la trata y la envilece por momentos, y la eterniza cuando la siente cercana, profundamente cercana, hasta hacerla llegar al sonido profundo del poema. Esa tarea es la que nos regala a cada instante una obra tan particular, tan significativa, tan profunda y misteriosa como la obra de Ramón Palomares. ¿Qué muere cuando muere un poeta? ¿Qué vive cuando muere un poeta? ¿Qué nos queda de él? ¿Qué protegemos? ¿Qué guardamos? ¿Qué olvidamos? ¿Hacia dónde nos lleva su poesía? ¿Hacia la hondura silenciosa de la palabra o hacia la superficie llena de silencios? Ramón Palomares nos comunica desde otro reino su solo mundo, su misterio, su magia y la magia de la aurora, pero también nos hace partícipe de sus honras, de sus silencios postergados, del llanto y el sacrificio, de la pena y la derrota, de otras voces que cantan desde el lado oscuro del alma. El poeta sale a un exilio para poder regresar luego con los ojos abiertos y así comunicarnos con palabras la experiencia sagrada del lenguaje. En Palomares la palabra trae de otros rumbos, de otros amaneceres, de otras noches, de otros soles, su fuego secreto, y hace que la palabra sea casa de la poesía, porque la verdadera palabra es casa de la poesía y el poeta, el indudable artífice de esa palabra que se vuelve música en el lenguaje secreto de la vida y hace que lo pequeño, lo aparentemente privado, el significado, lo lejano, se haga propio, vívido, natural muchas veces tan cercano que por momentos se olvida, se borra, se disipa en la agónica carrera que no sabemos dar. Quizás esas pequeñas cosas que son las que hacen el día y son las que duermen y cuidan la noche, son las que el poeta protege para el tiempo, para el sonido del poema. ¿Qué duerme cuando muere un poeta? ¿Qué vive cuando muere un poeta? ¿Qué nos queda de él? ¿Qué protegemos? ¿Qué guardamos? ¿Qué olvidamos? ¿Qué es el dolor? ¿Qué significa para algunos la partida? El hombre que queda detrás de la palabra que es la casa del poeta, la casa de la luz y de la sombra. El poeta crea mientras otros balbucean alrededor de su palabra. Crea como un verdadero artífice del lenguaje. Mientras muchos se alimentan de lo efímero, otros van y viajan y hacen un legado impostergable
como el que Ramón Palomares nos ha legado en su obra, llena de señales, de grandezas y también, ¿por qué no?, de esas pequeñeces que constituyen lo esencial de nuestra existencia. Mientras alrededor el mundo se derrumba, el poeta busca las palabras porque cree que ellas son capaces de devolverle al hombre esa beatitud extraviada, esa dicha inefable. En tal sentido, la poesía es un fundamento de la verdadera historia del espíritu. Así es el reino, así es paisano, así es honras fúnebres, así es adiós escuque, así es Mérida, elogio de sus ríos. Ese es el lenguaje y su límite. Seguirá estando la poesía, morada de la palabra y morada del silencio. El poeta será siempre un perseguidor y un perseguido que quebranta la casa del verbo, buscando saber decir, saber callar, saber comunicar con la palabra lo que hay más allá de la palabra, comunicar el mundo oculto, el lado sagrado, el más profundo del verbo, comunicar su silencio, su música, su aire antiguo y cercano entre nosotros. Es ese secreto y ese silencio, el de la voz que nos ofrenda el poeta Ramón Palomares, desde la vida y desde la poesía, desde la muerte y desde la poesía, desde el más allá, desde el presente, desde el recuerdo, desde el abrazo. La poesía escrita y olvidada, escrita con dolor y alma sobre el papel reseco del tiempo. Así creo, con palabras, que este homenaje puede seguir diciéndonos, puede seguir tratando de encontrarnos, puede seguir mostrándonos el camino de una obra que nos permite regresar a la casa de la palabra, a la casa del poema, a la casa de la amistad, a la casa que hoy la Gilab quiere, siente y tiene la necesidad de ofrendar a partir del recuerdo de una de las voces más entrañables de la poesía latinoamericana. Ramón Palomares es una de las voces más singulares de esta poesía escrita desde la América profunda, honda, entrañable, misteriosa, necesaria. Gracias, queridos amigos, este es un pequeño homenaje, un breve recorrido mínimo, más por el afecto que por la búsqueda académica de una obra, más por el abrazo y por el deseo y el anhelo de querer seguir leyéndolo. Solo leyéndolo podríamos encontrar, y sé que podemos encontrar, la autenticidad de una obra que todavía espera por nosotros. Un abrazo entrañable para todos, un abrazo desde Mérida, Venezuela, ciudad en la que vivió Ramón Palomares. Yo soy Ramón Palomares. Nací en Escuque en el año 1935, año que seguramente se recuerda como la caída del régimen gomecista. Ustedes recuerdan la dictadura de Gómez, dura hasta 1935. En ese año de gracia nací yo. Bueno, mis primeros encuentros son los encuentros con el vecindario, que es el gran maestro del lenguaje para mí. La gente, el habla de la gente, ese sonido del que uno no podrá desprenderse, ese disfrute que implica la
relación con los vecinos, con el vecindario. Yo diría que son los primeros grandes autores de mi formación. Libros que me acompañaron. Bueno, los libros que me acompañaron son los libros que para aquel tiempo eran libros clásicos y siguen siendo, por supuesto, los cuentos de los hermanos Grimm, los cuentos de Andersen, los cuentos de Oscar Wilde, los cuentos de hadas japonesas, hadas orientales en general. Bueno, esas han sido mis compañías de infancia en cuanto a la lectura se refiere. Y bueno, son lecturas inolvidables, son lecturas de profundidad, son lecturas amadas para siempre, que lo acompañan a uno en su vida desde esos años de formación tan básicos en la personalidad. Mis poetas favoritos estarían esencialmente ubicados en el universo español, para el lenguaje español, y en la literatura universal, vamos a suponer el Ramayana, el Mahabharata, la Ilíada, toda esa formación que es formación posterior, pues, de una persona que tiene unas lecturas básicas, que es más o menos mi relación con la literatura. Yo no soy un erudito, no soy un estudioso profundo, no, en fin, la literatura y la poesía se me han dado fundamentalmente en el amor a la literatura y a la poesía. Esa es la idea que tengo. Bueno, el poeta venezolano, yo tengo tres poetas venezolanos muy importantes, como son, por ejemplo, Vicente Gervásio, Juan Sánchez Peláez. Los dos son mis maestros. Por supuesto que hay siempre el reconocimiento a la profundidad y a la maestría de Ana Enriqueta Terán, que es siempre será una idea esencial, guía de los poetas venezolanos, particularmente los poetas venezolanos de hoy. La compañía de Ana Enriqueta es una compañía esencial. Nos entrega muchas cosas y a nosotros los trujillanos nos regala con su poesía, nos regala también la idea de una vivencia fundamental que de su personalidad, que es mucho de la personalidad del hombre trujillano y por ende de la mujer trujillana. Bueno, mira, el primer libro lo publicamos en el Grupo Sardio, y el Grupo Sardio fue un grupo bastante notorio en la idea de la gente que se ocupa de eso, porque el Grupo Sardio, terminando la década del 50, emergió como el gran grupo, el gran creador. Allí estaba una serie de gente muy valiosa en el mundo de la literatura, como fueron Salvador Garmendia, Adriano González León, poetas como Francisco Pérez Perdomo, Luis García Morales, ensayistas como Guillermo Sucre, en fin, toda una constelación de gente, bueno, de una gran trascendencia en la literatura venezolana. Son de la gente que ha
pervivido en la literatura, en el quehacer literario venezolano. Bueno, sí, el poeta es esencialmente él, es su individualidad. Se supone que él tenga una individualidad muy rica y que esa individualidad sea la base, el fundamento de su creatividad. Así lo veo yo y toda mi vida que se ha desarrollado, y ya va para largo, se ha desarrollado en un mundo del verso, de lo que puede llamarse poesía. Digamos que todo eso es un cultivo del ser interior, por una parte, de una vigilancia también, por otra parte, de una vigilancia de sí mismo, por supuesto. En fin, una constancia en el quehacer del verso. Yo me he dedicado al verso, no me he dedicado a la narrativa, por ejemplo, sino simplemente al verso, que es mucho más humilde. Y en ese verso cuenta mucho la persistencia del autor, que esté pendiente siempre de su quehacer, que esté pendiente siempre de la calidad de lo que hace, que tenga cuidado, digamos, no en el hecho de hacer la poesía, sino en el hecho de publicar. Al publicarlo se debe tener la consideración que tiene una obra que se considera una obra de arte. Y al considerar una obra de arte, por supuesto, pues ha de tener el cuidado, ha de tener pues toda la ponderación que implica una obra de arte, por decirlo de nuevo. Bueno, la lectura es el ojo mágico, la ventana mágica. Es la relación con el infinito que tenemos hasta ahora, la relación con la muerte, la relación con la vida más intensa. Esa es la lectura. ¿Por qué se recomienda de una manera tan enfática la lectura? Bueno, se recomienda porque se supone que a la gente a quienes se hace tal consideración, pues esa gente va a recibir el inmenso regalo de su vida, que es la lectura. ¿Por qué es el inmenso regalo de su vida? Porque es ese ojo mágico, es ese encantamiento y es esa ventana que nos da al mundo, que nos abre el mundo, que nos lo explaya al mundo. Y entonces, por supuesto, que es un gran regalo el aprender a leer y la lectura en sí misma. Es, por supuesto, vivir a plenitud, vivir en el máximo, pues. Bueno, yo escribo siempre porque escribir para mí es vivir. En realidad la escritura está en mí, he vivido de ella como alegría, como drenaje de mi espiritualidad. En realidad, escribir para mí es tener la posibilidad de disfrutar, tener la posibilidad de abrir esa ventana a la creatividad. Esos son momentos de un gran disfrute. Es un gran disfrute para mí escribir. Nada más que sin ambicionar más allá de obras, etcétera, etcétera. No, es simplemente escribir, el disfrute de escribir. A propósito de la lluvia, el gran remozamiento de la vida, de la tierra,
de todo cuanto es hermoso, chicos, en el mundo, pues. La lluvia nos toma, por decirlo así, y en ella, digamos que resucitamos, regresamos. Son muchos las simbologías que podemos recoger de parte de un fenómeno como la lluvia. Fenómeno especialmente hermoso, especialmente hermoso en lo que nos regala, en su bondad, en su generosidad, en lo que es el hecho de vivirla, de sentirla, de tener la piel dispuesta a humedecerse y a llevar también su aguacero, por supuesto. Pero es esa delicia que nos ampara de la sequedad, que es la muerte en gran medida. La lluvia está en contra de la muerte. Basta mirar los planetas muertos, los cuerpos celestes muertos, en donde la lluvia no existe, no tiene esa relación, no la encontrará nunca. Son simplemente unos lugares polvorientos, de un polvo extraño, ajeno a nosotros en gran medida. Ahora la lluvia nos da, nos dota, nos regala. Siempre tenemos un profundo amor por la lluvia. Adoramos la lluvia. Tenemos el ritual precioso de la lluvia.